Oliva Parrado Llama, mi fecha de nacimiento el 23 de febrero de 1923. El lugar de nacimiento aquí en mi casa mismo, entonces no había hospital ni nada de eso. En Mollina. En Mollina, aquí, en esta misma casa. De mi abuelo no conocí más que a mi abuelo materno y a mi abuela paterna, lo conocí. ¿Y a qué se dedicaba? Mi abuelo no se dedicaba a nada porque era ya muy mayor, Sí. había sido, iba por verdura antequera y mi madre la vendía y eso hacía. Y mi abuela materna, pues solamente con una hija que tenía, porque tenía 3 hijos y una hija, estaba con la hija, como es natural, y estaba con la hija, y la hija pues tenía muchos hijos y ella la ayudaba, porque era sabía muy bien coser, muy bien arreglar las cosas, y era una mujer muy curiosa. ¿Qué recuerda de la casa de su abuelo? La casa de mis abuelos nunca tuvieron casa porque siempre vivían mi abuelo siempre vivió con nosotros, con su hija. ¿Pero era la casa de su abuelo? Donde No, la casa se la regaló una tía de mi madre, hermana de mi abuelo, a mi madre cuando se casó. Y en esa hemos vivido siempre. Y aquí hemos nacido, aquí hemos vivido. ¿Cómo era esa casa? Pues esta casa tenía una casa de la voz, era pequeña y todo, una casa de la voz, teníamos una yunta de mulos, teníamos una tierrecita, muy poca cosa, 5 fanegas de tierra, mi padre las lavaba y eso, y así con aquello vivíamos, con la verdura que vivía mi madre, así vivíamos, no con mucho eso, pero holgadamente, no pasamos hambre ni en los años de la posguerra, no pasamos hambre. Necesidad de otras cosas, pero... ¿Su abuelo, alguno de sus abuelos era muy religioso? Sí, mi abuela en particular muy religiosa, Sí. muy religiosa. Mi abuela paterna muy religiosa. Dolores Mata, que se llamaba, muy religiosa. ¿Y su abuelo tenía algún tipo de afición o...? No, él no tenía afición ninguna, era analfabeto, le gustaba mucho escuchar de leer, que le leíamos muchas novelas, le leíamos cosas, léeme esto, léeme lo otro, pero era analfabeto, pero a él le gustaba mucho que le leyéramos, y ella era muy pequeña, pero le leíamos cosas y eso. Y aquel abuelo me dice que también se dedicó al campo, ¿no? Sí, el campo fue guarda rural. Guarda rural. Cuando en su juventud, vaya. ¿Y qué es lo que hacía un guarda rural? Por el guarda rural, anda por el campo, si vivía, vaya, yo lo que he conocido, para vigilar a algunos robando, si van algunos guarda rural, guardar las fincas Dependía del ayuntamiento del pueblo, ¿no? Era un trabajador público, se puede decir, ¿no? Público, sí. Y supongo que tendría un horario su abuelo Seguramente, de por la noche, yo ¿no? Cuando lo conocí era ya muy mayor, ya estaba jubilado, o sea, entonces no había jubilación, pero claro. Entonces ya estaba, ya ves tú, se murió con 92 años. O sea que también fue un hombre fuerte, ¿no? Y que duró de una naturaleza fuerte. Una naturaleza muy fuerte. ¿Su abuela sabía leer y escribir? Mi abuela sí sabía leer y escribir y luego, ya te digo, muy religiosa. Tenía muy religiosa, y ella sabía muy bien y luego muy curiosa para la costura y para los niños, muy curiosa. Y muy amante de su hijo. Todos los hijos tenía casados y todos muy amantes de su hijo. Bueno, hábleme ahora de sus padres, su padre y su madre. ¿Cómo se llamaba su padre? Mi padre José Parrado Mata. De su infancia, por lo que entonces, por lo que él contaba, una infancia muy dura, ¿no? Muy triste, que lo mandaba del campo, lo mandaba cuando no tenía escuela, lo mandaba a rebuscar, lo mandaba lo que hacía entonces. Una vida muy triste. ¿Su padre sabía leer y escribir? Mi padre sí, mi padre muy bien. Mi padre fue alcalde de Mollina también durante la República. Y era un hombre muy instruido. Y le venían las primas, tenía unas primas que eran analfabetas y venían a preguntarle siempre cosas cuando se moría su hijo y su marido. Ay, mira, que quiero dejarle el testamento a esto, y mi padre le aconsejaba. ¿Fue al colegio dónde? ¿Aquí mismo en el pueblo? Aquí mismo en el pueblo, un hombre muy instruido. ¿Fue a un colegio público o fue a un profesor privado? No sé si Era un colegio público, una escuela normal, como se hace, una escuela de maestro nacional como había entonces. ¿Era su padre una persona religiosa? No, religiosa no tenía. Nosotros todos estamos bautizados,
todos hemos hecho la primera comunión, todos estamos confirmados, los sacramentos los hemos cumplido todos. Él no se metía en nada de eso, pero de religión no. No lo era, ¿no? No lo era. ¿Tenía algún tipo de afición su padre? La de la política. Era su vida, su profesión y su dedicación exclusiva, ¿no? Eso desde que usted, supongo que usted como niña lo conoció unos cuantos años, ¿no? No le dio tiempo. Claro, muchos años. ¿En qué se traducía? ¿Él iba a muchas reuniones? Sí, iba a muchas reuniones en la casa del pueblo que había entonces, la casa del pueblo, y unas veces era tesorero de la casa del pueblo, otras veces presidente, otras veces siempre. Como entonces en la clase obrera había mucho analfabetismo, ¿sabes? Y él era de los más instruidos, eso, y siempre tenía algún cargo. ¿Qué recuerda usted? Porque claro, usted le pilla el advenimiento de la República ya una mujercita, ¿no? Ya el advenimiento de la República estaba yo en el colegio, en el colegio que tendría unos 7 u 8 años, así tenía. Pero yo por aquel entonces hice la primera comunión y la hice vestida de blanco y no se metió en nada. O sea, que había una paz social aquí en el pueblo importante. No, había mucha paz entonces. Entre los conservadores y la gente trabajadora. Había paz entonces, sí. Pero recuerda aquellas elecciones, hubo unas elecciones, ¿no? Sí, que hubo, pero yo no las recuerdo bien. Ganó la derecha, ganó la izquierda. Entonces yo no entendía tampoco de nada de eso porque tenía 8 años o 9 años cuando hizo. Claro. Y no entendía de nada. ¿Su padre cuándo fue alcalde? En la Segunda República, ¿De 31. ¿De qué año, qué año? De 1931. ¿En adelante? En adelante, sí. No, pero muy poco tiempo, porque él dimitió sin que vio tanto que lo tosigaban, incluso de su bolsillo dio muchos jornales porque le echaban a los patronos, le echaban los que venían pidiéndole trabajo, los patronos venían atosigándolo y él muchas veces de su bolsillo dio dinero, dio el jornal a los trabajadores. ¿Él fue alcalde por qué partido? Por la República, por el Partido Socialista. El Partido Socialista, ¿no? No fue comunista, ni fue anarquista, ni nada de eso. Nosotros del Partido Socialista. Socialista. ¿Qué recuerda de esa condición de su padre como socialista en su vida privada? Me refiero, ahora por ejemplo ha comentado que llegó a dar dinero de su bolsillo. ¿En qué se traducía un socialista de aquello entonces en su vida entonces que en los socialistas y en todo, porque después hemos vivido una época que en los socialistas y en los que no son socialistas, el que tiene vergüenza tiene y el que no tiene, lo tiene, sea del partido que sea. Porque eso lo habrá experimentado usted también en la vida. Sí. El que tiene condiciones de tener eso tiene y el que no tiene pues no las tiene. ¿Y su padre? Y mi padre, yo no sé si es por amor propio o por lo que sea, pero todo el mundo me habla bien de él. Y tenía, antes de la tragedia que le ocurrió, ¿él cuánto tiempo lleva dedicándose a la política? ¿O tuvo una profesión anterior a la política? Yo creo que desde siempre, porque ya de recién casado y eso ya tuvo también cosas con la política. Había mucha gente del partido, supongo que cuando salió alcalde es que había aquí mucha gente del Partido Socialista, ¿no? Sí, mucha gente. En Mollina la clase obrera casi todos del Partido Socialista. Entonces no había algunos que se dedicaban solo del Partido Comunista, otros, pero casi todos del Partido Socialista. ¿Le contó alguna vez su padre cuáles fueron sus primeros trabajo como político? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Él era muy bromista, le gustaba mucho la broma y eso era lo que contaba, era de cuando era joven, de sus novias, que le gustaban mucho las novias, ya tenía una novia, ya tenía otra y eso es lo que hemos contado y nos reíamos con sus cosas y eso, pero de otras cosas no contaba nunca nada, ni nos metía nunca en dijiste ni que hace esto, ni que eso. Nunca adoctrinó en la casa, se puede decir que nunca intentó de que sus hijos fueran. Nunca en la casa. Nosotros en mi casa había cuadros de santos y mi madre era muy religiosa, sobre todo éramos devotas del corazón de Jesús y él no se metió nunca en que hiciéramos ni que no, nada. Lo que siempre nos invitó que lleváramos siempre las manos limpias y la cara muy alta. Dice que eso es el mayor tesoro que puede tener una persona.
Dice tanto si es rico, si es pobre. Si es rico, el dinero sabe usted que todo lo tapa. Él, supongo que como socialista, trabajaría mucho aquí en Mollina por ayudar a los trabajadores, por sindicarlo, mucho. Eso, ¿qué recuerda usted de...? Mucho. Que recuerdo que pasaban muchas irritaciones con aquello, pero nunca dijo ni fulano que esto ni lo otro, nunca maldijo a nadie ni nada. Pero pasaban muchas irritaciones con aquello. ¿Cómo era su casa? ¿Cómo era el nivel económico familiar antes del estallido de la guerra? El económico familiar muy corriente, que no teníamos grandes cosas ni nada de eso, pero mi madre lo que no quería era que pasáramos hambre. No pasando hambre, que no tuviéramos bien vestidos ni nada de eso. Éramos siempre un vestido para los días de fiesta y otro para eso, y ya que está. Sin grandes lujos ni nada, pero una vida muy normal. ¿Cómo era su casa? Antes me ha contado algo, pero ¿cómo era esta casa en aquellos años? Casa en aquellos años, ya ves, esto era la cocina, y ahí en ese lado estaba la cuadra que ya partía a la calle, usted. Y luego en el otro patio teníamos gallinas, teníamos cerdos, teníamos, ya usted, las moscas poco veían con todo eso, pero esa era nuestra vida. Supongo que un dormitorio, dos dormitorios. Dos dormitorios, uno para los varones y de nosotros dormíamos, el matrimonio dormía y nosotros dos, mi hermana y yo, en otra cama cerca. En otra cama, ¿no? Compartían cama, ¿no? Sí. Y los dos varones pues dormían en el otro cuarto. Los dormitorios de entonces no tienen nada que ver con los de hoy, ¿no? Sí, los mismos, nomás que están arreglados y antes no. Digo que las condiciones de un colchón, por ejemplo, los colchones eran muy diferentes. Colchones de lana y colchón de paja debajo y eso que había entonces. Y supongo que también un salón donde estar tendría muy pocas cosas, que hoy día los salones están... Se le decía el cuerpo casa, era eso que hay ahora del comedor y eso. Y esto como era la cocina lo hemos hecho ahora cuartos de estar, pero... Con una mesa, una silla... Sí, una mesa y una silla y... ¿Cómo era la cocina? ¿Cómo cocinaban las mujeres de su madre? ¿Cómo cocinaban? La cocina, una fogatilla, como se le decía, con tarama y así se cocinaba. O sea, con leña. Con leña. Y luego el cocido, que se hacía siempre para la noche, en una hornilla de carbón, y se daba todos los días alrededor del cocido para que para la noche estuviera cuando vinieran los hombres del campo. Porque a la noche era cuando era la comida fuerte. Cuando la comida fuerte, porque venían los hombres del campo, antes de trabajar era la comida fuerte. Y ellos se llevaban un almuerzo luego para por el día, llevaban un almuerzo, una laja picada, una porra, que es lo que se hacía también, y eso es lo que hacía. ¿Su padre trabajó también en el campo? Mucho. Trabajaba con lo de nosotros, que lo tenía unas tierras que parecían macetas, y luego después, cuando no tenía, pues trabajaba en el campo. ¿Tuvo mucho terreno, terreno? Nosotros llegamos a tener 7 fanegas de tierra, lo que llegamos a tener. Un pedacito mediano, que ¿no? nos las dejó mi abuelo materno, se las dejó a mi hermano porque estaba ciego, y se las dejó a mi hermano, y esas no las hemos podido vender, no las hemos querido vender nada más hasta que él se ha muerto porque estaba ciego, y esas eran suyas. Ajá. Porque se las dejó mi abuelo a él. ¿Y qué es lo que se cría aquí en el campo? ¿Qué es lo que ha dado vida a Mollina de siempre? Aquí en Mollina, pues aquí el trigo se va, arveja, el tiempo de la aceituna y ya está, algodón y eso se hace ahora después. O sea, cereal y aceituna, ¿no? Había tampoco... Yo en el campo he hecho de todo, ¿sabes? Lo que no, algodón, como eso ha sido ahora después, y ya en el campo yo no trabajo en el campo, algodón y eso yo no cogí algodón nunca ni de... ¿Cuáles eran las tareas habituales del campo que podía desarrollar su padre? Las tareas del campo, mire, esto escardar, luego después se le daba otra segunda escarda, luego después segar, luego después la era, el trillo, trillar. Aquello era un trabajo duro, ¿no? Trabajo durísimo. La siega. Y barcinar, como se dice, coger la gavilla, echarla al alto de un carro. Eso es un trabajo muy duro, que no he estado nunca remunerado ese trabajo. ¿Había muchos molinos de aceite aquí en Mollina? Entonces no había nada más que uno. Para mucha aceituna, ¿no? Porque sí, para mucha aceituna. No había más que uno. Y de... No, quizás habría 2 fábricas, la fábrica de Verganilla y la de Gonzalo. No, quizás habría 2. Y luego había también... había de aceite y de harina había también... de harina había una fábrica solo. Una fábrica.
para todo el pueblo. Sí, que ahí donde está ahora la caja rural, ahí era la fábrica de la harina. ¿Y las tierras estaban muy repartidas o Mollina ha tenido gente que tenía mucha tierra? Había unos cuantos de labradores así pequeños, nosotros de los más pequeños, pero había otros que tenían algunos y aquellos sí les daba para vivir, para dar trabajo y eso. Y luego después las tierras repartidas, ya ves, en el año del hambre se compraron 3 cortillos. Se compró Juncal, se compró Vista Alegre y se compró Fardeta. Eso en los años del hambre. Eso quiere decir que había gente que tenía mucho... Había gente que tenía mucho y luego como los pobres ganaban, era uno de los pobres, era 180. 180 reales, ¿no? 7 pesetas y 80 céntimos. ¿Eso antes de la guerra? En la posguerra. En la posguerra, ¿no? En la posguerra. ¿Y antes de la guerra cuál podría ser un jornal de un trabajador? Antes de la guerra, 4,50. Eso estamos hablando de reales, ¿no? Sí, 4 pesetas, 18 reales, ¿cómo se le dice? Y con eso un labrador que tenía para comprar, porque no sé... Por un labrador pasando hambre y pasando necesidad. Porque a lo mejor un bollo de pan valía... Sí. La mitad de eso, ¿no? 2 reales o 6 gordas, no sé lo que valía, pero eso fue antes de la guerra. Pero luego en la posguerra había muchísimos traspelos y en el traspelo se volvieron muchos ricos. Ya le digo que en los años de la guerra, de la posguerra, se compraron aquí 3 cortillos. ¿Y usted se figura cómo se compraron? Me ha dicho que tenían un corral con bestias. Sí. ¿Qué bestias tenía en su casa? 2 mulos. 2 mulos. Una mula y un mulo. Con la mula iba mi hermano Antequera, que estaba medio ciego de todo, pero allí lo miraban todos muy bien y eso. Y teníamos una mula, que la mula era una mula muy buena y eso. Y ya sabía... y lo llevaba a una posada, luego allí en el cargadero compraba y cargaba y se venía otra vez para atrás. ¿Y qué compraba en Antequera? Pues compraba patatas, de todo, con patatas, la verdura, porque aquí no había huerta. La huerta era de Santillán y los santillanos vendían ellos aparte y eso, pues compraba de todo, la verdura, el naranja y la fruta, todo. ¿Y lo compraba y luego se venía aquí? ¿Eso era para el consumo doméstico? No, sí, para un puesto que mi madre tenía en la plaza y allí lo vendía. Y nosotros, claro, como lo teníamos, pues de aquello comíamos también. Claro, tenía que estar allí pendientes también de... Y entonces se ganaba más o menos para ir tirando, ¿no? Sí, para ir tirando. No, para no tener grandes cosas, mira. Yo sí tenía que comprarnos algunas cosas, pues íbamos a la aceituna, mi hermana se quedaba aquí en la casa y yo iba a coger aceituna, con lo que ganaba, mi madre no lo dejaba y entonces nos comprábamos las cosas de la ropa y demás. Sí. Me estaba hablando de la mula y el mulo, y luego el otro mulo supongo que trabaja en el campo, ¿no? El otro mulo en el campo, sí. El otro mulo era bueno para aparejo y para eso, y esto trabajaba en el campo. ¿Para qué se utilizaba un mulo? Pues se utilizaba para cuando teníamos la yunta para ir por la carga, para llevar la carga, para ir subidos, para llevar el agua, para llevar la comida, para eso se utilizaba. Hábleme también de eso, para llevar el agua. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿tenían agua? No, aquí no había agua corriente. ¿A dónde tenían que ir a por el agua? Aquí en agua, a la fuente de Mollina, que está a 3 kilómetros de aquí, y venían cubas y se vendía el agua. Y se vendía el agua y hoy que no ha venido la cuba, entonces decía la pipa que no ha venido la pipa y se compraba el agua y el agua se compraba. Y supongo que sería muy barata, ¿no? Muy barata, compraba un cántaro de agua, que un cántaro tendrá sobre esos 2 cubos de agua, así tendrá, costaba, entonces ya la vendieron más barata, pero entonces costaba 15 céntimos y luego después hasta llegar hasta una peseta costaba el agua. Y ese agua servía para todo en la casa. Servía para todo, para beber, para fregar platos, para hacer la comida. Ese agua era muy buena, servía para todo. Y eso todo el pueblo suministraba de aquella fuente, ¿no? Todo el pueblo se hizo. Uno de esos y otro de Santillán. La de Santillán no era tan buena como esta, pero... Había 2 fuentes entonces, una en Santillán... Bueno, en Santillán lo que había un nacimiento. Santillán es como un cortijo que hay a las afueras, ¿no? Sí. Y lo otro estaba a 3 kilómetros en dirección... Lo otro estaba a 3 kilómetros por la carretera de Antequera. Luego supongo que aquí toda la zona sería de secano, ¿no? No habría regadío... Todo de secano, regadío muy poco. Regadío, algunos que hacían un pozo, que eran más pudientes, hacían un pozo y de allá regaban su finca y eso. Como esta gente de Río Ortega, esas cacerías que hay allá tras de Mollina, eso sí tenían pozo y tenían regadío, sembraban remolacha y nosotros íbamos también a trabajar las remolachas
y en fin. Eso ha sido lo poquito más que se ha dado aparte del cereal, la aceituna y eso. Sí. ¿Aquí había alguna otra industria en el pueblo de algún tipo de artesanía o de esparto? No, de esparto ni nada de eso, no. Aquí no había más que de fábrica, ya les digo, la fábrica de la harina, las 2 fábricas de aceite, que eran de ellos también. Y de eso vivía la gente, del campo, de la tarea del campo y ya está. Del campo. ¿Ganadería había? Ganadería sí, había muchos cabreros que tenían un piel de cabra es lo que había, cabras, vacas y ovejas y eso había muy poco. Ajá. Eso no. Y las cabras supongo que se utilizaría para leche y para leche, para hacer queso y eso. Venían la gente por la calle vendiendo la leche y se ordeñaban el queso y uno salía con eso ordeñaban eso y uno mismo lo cocía. Hoy me se ha cortado la leche, pues mañana te la echo doble. Y eso. ¿Y vaca habría entonces muy poca? No, vacas ninguna. Vacas no se ha conocido aquí hasta después de algún tiempo a esta parte. Se ha conocido las vacas. Pero de siempre leche de cabra. De siempre de cabra. Con la leche de cabra pasó que mucha gente pillaba fiebre. La calentura en Marta. Mi madre tuvo 14 meses con la calentura en Marta. Eso era una enfermedad dura, ¿no? Enfermedad dura. Y luego las secuencias que deja, los dolores que le dejaron, y aquello nos dejó a la ruina, porque entonces era todo nomás médico a fuerza de dinero, a fuerza de aquello nos llevó a la ruina. 14 meses tuvo, porque se puso bien. Pero claro, como dice que eso es como una hoguera, que hasta que no la se apaga del todo. Y lo volvieron otra vez, ya te digo, 14 meses estuvo enferma. 14 meses. Y aquello nos llevó a la ruina. Y entonces también la sanidad, que lo que usted me dice, no estaba muy cerca de la gente, no podían pagarse un médico. No, había que. ¿Aquí que había un médico en el pueblo o dos? Un médico en el pueblo que algunas veces iba uno y le echaba la receta por la ventana y eso. Y entonces la medicina no estaba fácil de conseguir, ¿no? No estaba fácil de conseguirla. Supongo que también andaría, sobre todo los años del hambre y demás, para enfermedades. Enfermedades hubo entonces, aquella calentura que era el tifo que le dio el piojo verde, aquello se llevó mucha gente. Y los niños pequeños también morían mucho, ¿no? Los niños pequeños mucho también. Porque atacaban y niños morían. Porque no había este cuidado que tienen ahora los niños, que es lo propio, y no había nada más que medicinas caseras. ¿Y qué de medicina casera? ¿Qué es lo que podían tomar para...? Medicina casera, mire, si le decían, ponte, ya ves tú, yo tuve una postema que le dicen golondrinos que así debajo del brazo. Ay, ponte una sopa, hace una sopa y caliente te la pones. Ay, ponte esto, ponte lo otro. Yo todo lo que me decían me lo ponía, pero eran remedios caseros y a veces para nada, a veces funcionaba, otras veces hasta que no llegaba la hora de reventarse aquello, no se reventaba y ya está. Y para la barriga la mejor manzanilla. Sí, cosas de esas. O ponte boca abajo y así ya te se quita. Y cuando, por ejemplo, el médico había veces que había que ir a otros pueblos, Antequera, por ejemplo. Bueno, Antequera fuimos nosotros muchas veces, Antequera y a Málaga. Mi madre la llevamos a Málaga. Había un médico. Y cuando la segunda vez le repitió, fuimos a ver a aquel médico otra vez porque no fue muy bien con él. Y cuando fuimos, el médico que ya se había muerto. Y fuimos a otro. Y el otro era todavía más caro, porque aquel tenía más categoría o todo el mundo iba, que le decía el médico del Valle, todo el mundo iba. Y nos costó todavía más caro. Todas las medicinas tan fuertes. Y le dio un dolor en la columna que andaba la pobre así, esa. Y ya te digo, aquello nos llevó a la ruina. Y su hermano, por ejemplo, también con el tema de la vista, Mi hermano con el tema de la vista sufrió el pobre mucho también. Lo que es que era muy sufrido, muy callado. ¿Tú sabes lo que le distraía? Que entonces no había ni televisión ni radio. El radio no podía tener más que los ricos. Le leíamos novelones de esos grandes. Yo cuando me hartaba de leer, anda Joaquina, lee tú, anda, espérate. Y esto lo comprendía todo muy bien. Porque él llegó a tener vista de pequeño, ¿no? Llegó a tener un poquillo, con 5 años perdió la vista. Ah, que la perdió con 5. La perdió la vista con la meningitis. La meningitis era otra enfermedad que se llevó mucha gente. Entonces no la conocía, lo llevaron hasta Granada, a todas partes lo llevaron. Y le dijeron, tiene una enfermedad muy oscura es que no la conocían entonces. Me ha contado un poco sobre su
su casa sobre el tema del agua. Y la electricidad, por ejemplo, ¿cuándo llegó? ¿O antes con qué se alumbraba? No, la electricidad, yo siempre he conocido la electricidad en mi casa. Teníamos nomás que una bombilla en el patio, otra aquí en la casa y ya está. Eso es lo que Pero de pequeñita ya había luz eléctrica en su casa, ¿no? En mi casa, sí. Y los que no tenían, porque eso a lo mejor no andaba en todo el pueblo, ¿no? No andaba. Sí, algunos no tenían, algunos con un quinqué. Con un quinqué de petróleo, con eso... O un candí, ¿no? Un candí, pero con un quinqué de petróleo. Me ha contado algo sobre su padre, que ahora le seguiré preguntando sobre él y sobre lo que le pasó. ¿Cómo era su madre? ¿Su madre sabía leer y escribir? Mi madre era analfabeta, pero era una mujer muy valiente, valiente, para afrontar todas las adversidades que nos pasaron cuando la guerra. Es una mujer muy valiente, pero y era analfabeta. Ya ves, fue a hablar una vez a la audiencia de Málaga y le dice, mire usted, yo no sé explicarme, y le dijeron, mire usted, nosotros estamos acostumbrados a ver, dice, porque de todo hay en el mundo, unos que no han podido estudiar y otros que han estudiado, y todos lo comprendemos. Y ellas la atendieron de lo bien, y ella habló con ellos y la atendieron de lo bien. ¿Y su madre a qué se dedicó de pequeña? De pequeña, dice que en su casa tenían panadería, y ella hacía pan, y sabía hacer dulces, porque tenía un hermano también que era confitero, la enseñó a hacer dulces, y ella hacía unos pestiños, hacía unos dulces muy buenos. ¿Cuáles son los platos típicos de aquí y la repostería típica de aquí, de esta zona? Los platos típicos de aquí, mira, aquí la porra, la ensaladilla, el cocido, pues se le decía la olla, el cocido, los potajes, esos son los platos típicos de aquí. Y luego de repostería se hacían pestiños, se hacía borrachuelos, se hacía hojuelas, se hacían de todas esas cosas así, frutos sartén, como se le dice. Mi madre hacía de eso mucho y le salía muy bien. Pero los dulces y todo eso era también para fechas señaladas, supongo, ¿no? Sí, las fechas señaladas, un día de fiesta, un día que venía un hermano que tenía eso, un amigo, ay mira, he convido a mi amigo a comer, bueno, pues ese día siempre se festejaba un poco. ¿Y qué días son las fiestas aquí que han sido históricamente las fiestas importantes? Por aquí las fiestas importantes, el Día de la Virgen, como se dice, que es la feria, que es el Día de la Patrona, el día 15 de agosto. Y luego la Navidad, por la Navidad siempre se hacían mantecados y se hacían en la casa y se llevaban al horno y se cocían. ¡Hoy los mantecados caseros! ¡Oh, qué bueno! Y había pastorales también, se cantaba en las casas. No, eso no es fiestas familiares. ¿El carnaval, por ejemplo? El carnaval también, los carnavales eran eso, pues salían comparsas, se vestían de máscara, los carnavales eran muy señalados también. Señalado. ¿No? ¿Y alguna otra fiesta? No, fiesta. ¿Semana Santa ha tenido Semana importancia? Santa no ha tenido, porque en Mollina no había santos de pasión ninguno, no menos que le habían dado a Dolores un crucificado y nunca lo sacaron ni nada, pero no, aquí no había, se celebraba la Semana Santa, que se iba a misa, que se iba a los oficios, pero... ¿Y su madre era religiosa? ¿Era una persona religiosa? Mi madre era religiosa, lo que pasa es que no tenía tiempo de ir a misa ni nada de eso, la religión la practicaba ella sola. ¿En su casa? En su casa. Su madre me ha dicho que de pequeña trabajó en una panadería. Una panadería que era de su propiedad, de sus padres. Era también muy habitual que en las casas hubiera horno, ¿no? Para hacer pan, ¿no? Sí, bueno, pues ellas tenían horno, tenían panadería, ellas tenían horno y hacían su horno y ellos hacían sus mantecados y eso, iban a cocer mantecado, la gente lo hacía en las casas, le llevaban allí los mantecados, allí los cocían. Y luego después tuvo la tienda en el mercado. La tienda no, un puesto de verduras. Un puesto de verduras en la plaza. ¿Y qué vendían? ¿De verduras? ¿Qué verduras? Vendía de verduras de todo. Vendía fruta, vendía manzanas, naranjas, de toda la verdura. Mi hermano iba a Antequera, iba a la huerta de Antequera y luego los cargaderos de la plaza de Abasto. ¿Y las compraba allí y se las traía aquí y las vendía? ¿Tenía clientela su madre? Sí, tenía muy buena clientela. Vendía y le iba bien, ¿no? Tenía, le iba bien. Ella también de haber conocido el vender en su casa el pan, supongo que el trato al público... Ella vendía mucho y tenía mucho agrado para la gente y eso. Algunas veces tenía genio también, dice, pero todos lo tomaban a la risa, ¿sabes? Ay, que me llamas, que esto, pero todos lo tomaban a la risa. Claro. Pero era muy buena persona. Me ha contado
sobre su madre también. ¿Tenía alguna afición su madre? ¿Le tenía...? Ella cosía de ropa, de hacer la ropa de nosotros, de hacer la ropa. Ahora de labores le gustaba que nosotros nos enseñáramos a hacer labores y eso. ¿Qué le enseñó su madre? Mi madre no es que nos enseñó, es que nos ponía en un colegio donde se hacían labores y a ella le gustaba que hiciéramos labores de bordar y de punto de cruz, y eso, ya ves, estos cuadros, todos los he hecho yo. ¿Le contaron sus padres cómo se casaron? Muchas veces. Mi padre, por lo visto, dije que tenía muchas novias, le gustaban mucho las novias. Y luego dije, no, pues fíjate con esta mujer, que hay que ver esta mujer. Y eso es broma, le decía. Pero ellos se conocen que se querían mucho. ¿Se conocieron? ¿Le contaron cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron? No, eso no lo contaron nunca, pero sí, que no, conocieron. Entonces los noviazgos, como en su época, eran mucho más largos. Mucho más largos y mucho más estrictos. Tenían que ir las madres detrás de ellos. Iban a la casa, ¿no? A pedir la mano al padre, ¿no? Sí. Eso también pasaría en la época de su padre y de su... Sí, claro. ¿La familia eran las dos de aquí de Mollina? La familia de aquí de Mollina, sí. ¿Qué número de hermanos tuvo? ¿Qué número de hijos tuvieron sus padres? Mi madre tuvo... ¿Cuántos? Éramos 6 hermanos y 3 que se murieron. 9 hermanos. Uno se murió con 5 meses y otro se murió, 2 niñas, una con 3 años y otra con 5 años, de la meningitis, las dos. Y los dos dijeron que tenía, y mi hermano que se quedó con la misma enfermedad y se quedó inútil para toda su vida. Esos son contratiempos graves, ¿no? Duros, ¿no? Para llevarlo, Contratiempos, muchos, ya, porque luego vino la guerra. Luego vino la guerra. Le voy a preguntar por eso. ¿Qué recuerda usted del estallido de la guerra? Del primer día que usted tiene conocimiento de que ha estallado la guerra. Oh, eso es horrible. Eso es horrible. Es horrible. Aquí entraron los moros, la columna de la Varela y en menos de 3 horas mataron 43 personas. En menos de 3 horas. En menos de 3 horas mataron 43 personas. O sea que fue muy cruel, ¿no? Eso fue horrible. ¿Y eso dónde fue? ¿Llegaba y entraba en las casas? Entraba en las casas, donde había un hombre, ese se mataba. Y los que no, andando por la calle. ¿Hubo algo de resistencia del pueblo a...? un poco de resistencia a la entrada del pueblo, pero resistencia muy endeble, porque aquí en Mollina los obreros, nadie tenía armas de fuego, ni nadie tenía lo que le daban. Su padre como alcalde, ¿cómo vivió aquellos días? Porque aquí entran las tropas después de que el alzamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Después del alzamiento, pero después de eso ya hubo muchos alcaldes. Ya hubo otro que se llamaba, que se murió en el exilio, otro que se suicidó. Después había más alcaldes. ¿Y su padre, cuando ocurre aquello, qué decisión toma? O sea, decisión ninguna, es que se quedó aquí, dije yo que no he hecho nada, pues a mí no me puede. Y sin embargo lo recogieron y estuvo preso 4 años. ¿Y cómo recuerda usted que se lo comunica o cómo se entera usted de que la guerra ha estallado? ¿Lo dice su padre en su casa? Lo dio, eso se sabía, porque en la calle se comentaba. En la calle, eso se estaba viendo, en la calle, el 18 de julio. El 18 de julio. ¿En su casa había radio? No. En casa hubo radio después de la guerra que se lo compramos a mi hermano para que se distrajera un poco y eso. ¿Y periódicos llegaban a su casa? Periódicos sí, tomábamos Aura. ¿Eso después de la guerra o antes? No, antes de la guerra. Antes, ¿no? Antes de la guerra. Su padre cuando estalla el levantamiento militar, él en ningún momento ve peligrar su vida, ¿no? Él no vio peligrar su vida. Él fue mi hermano, el otro que teníamos sano, se fue a Málaga y ya no supimos de más hasta que se tomó Málaga. Su hermano se fue a Málaga, se fue a unirse a la... Sí, a unirse a la resistencia, ¿no? A la resistencia, sí. Su hermano era una persona comprometida, ¿no? De idea... Mi hermano era de la Juventud Socialista y lo mataron. ¿Allí lo mataron en Málaga? No, en Málaga no, en Antequera. ¿En Antequera? Antequera. ¿Qué saben de la historia de su hermano? La historia de mi hermano, eso fue terrible. La historia de mi hermano se fue aquel día y cuando se tomó Málaga no pudo irse porque ya le cerraron, no pudo irse
y se vino y dice, bueno, a mí no me pueden hacer nada, yo no me ideas, pero claro, como las ideas entonces estaban tan eso, lo recogieron, tuvo un mes preso, de estar preso lo mataron y ya está. ¿Dónde lo apresaron? ¿Aquí en Mollina? Aquí en Mollina, se lo llevaron a Antequera y lo mataron en Antequera. Aquí en Mollina, ¿quién llega a apresarlo, a llevárselo? ¿La Guardia Civil? La Guardia Civil, los falangistas, la falange. La falange. ¿Usted recuerda aquello? Sí, claro que lo recuerdo. A mí me pilló en aquella época de la niñez y la juventud y lo recuerdo perfectamente todo. ¿Y vinieron a su casa a buscarlo? ¿Su hermano? No, que fue a presentarse y ya no vino más. ¿Fue a presentarse? Fue a presentarse y ya no vino. ¿Por qué fue a presentarse? ¿Para qué? Fue a presentarse y dije que había venido, que estaba otra vez en su casa, que había vuelto de la guerra, ¿no? Y se lo llevaron. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Antequera? Un mes. Y al mes lo mataron. ¿Ustedes estuvieron yendo a Antequera a verlo y eso, sí? Y darle comida. Supongo que con su padre, sin su padre, o... Mi padre estaba eso y cuando lo metieron preso también. También lo metieron preso. Cuando lo mataron ya estaba mi padre preso. ¿Su padre llegó a ver a que su hijo se llevaron a su hijo? Sí, ¿no? Sí. ¿Y él también lo apresaron y se lo llevaron a Antequera o lo tuvieron aquí? Lo llevaron a Antequera, estuvo aquí en Mollina 7 meses, lo llevaron a Antequera. Antequera estuvo en Málaga, luego después lo deportaron a Galicia. ¿Cuánto tiempo estuvo preso su padre? 4 años. ¿Y su padre con qué, o sea, qué alegaban para tenerlo? Porque era simpatizante al régimen. O sea, simpatizante a la República, ¿no? A la República. Eso era lo que le alegaba y como entonces eso era un delito muy grande. Porque su padre no había participado en ningún acto ni actividad. Ningún acto, porque ya era mayor y no participaba, ya había otros más jóvenes. Y luego después, como aquí, no se mató a nadie, ni al contrario, nada más que tenerlos custodiados porque venían los revolucionarios de Málaga y querían matar, y aquí dijeron, aquí no se mata a nadie. O sea, que aquí no murió nadie del bando... No, nadie. Del bando fascista, se puede decir. Nadie. No se mató a ningún señorito, ni a ninguna ni a nadie de una familia conservadora. Nadie. Y en cambio, cuando entró el ejército de Franco, sí mataron a 43 personas. 43, y luego después fusilaron. Un día mataron 6, otro día 8, otro día 10, otro día en Antequera, otros en Málaga. Eso no dejaron de matar. Cuando ocurre lo de su hermano, supongo que es un golpe fuerte para una familia. Eso no se puede definir lo que es eso. Lo que significa eso. Eso no se puede definir lo que es eso. ¿Y ustedes cómo lo saben? ¿Cómo se lo comunican? ¿Llegan allí y le dicen su hermano ya no? No, me lo dijo un familiar, me lo dijo, dice, no llevarle a llamar nada, que ya no está. Y eso, por muchos años que pase, eso no se puede borrar nunca. ¿Y saben ustedes cómo fue el fusilamiento? ¿Dónde lo llevaron y lo fusilaron? En Antequera. ¿En Antequera dónde? En el cementerio de Antequera. ¿Y lo tuvieron preso el tiempo que estuvo allí? ¿Dónde estaba preso? En la prisión de Antequera. Supongo que con muchísima gente más de aquí del pueblo, de otros pueblos. Muchísima gente. ¿Y tenían contacto con él? ¿Llegaban a verlo, a hablar con él? Llegábamos a verlo por una reja y una tela metálica por delante. Y bueno, él estuvo muy desanimado el tiempo que estuvo allí. No, estaba animado, le parecía, cuando escribía, dice, yo tengo mucha fe en mi conducta y también en Dios. Todos nos hemos criado con esa fe, y cuando llega un tiempo de una cosa así tan grande, se la viva uno la fe también un poco, claro. Aunque se crean que la gente que uno no cree, pero se cree. ¿Y su hermano, con cuántos años le ocurrió aquello? ¿Qué edad tenía? 23 años. ¿Y él había estudiado? ¿Tenía...? No había estudiado nada, él no había estudiado nada. Lo que mi padre no quería que fuera analfabeto, y mi padre lo que aprendía en el colegio, y luego mi padre por las noches le daba clases también y todo eso. Él lo que no quería era que fuera analfabeto. Dice, de un analfabeto no se ha escrito nunca nada. Y su hermano se lo llevaron porque pertenecía a la Juventudes Socialistas, ¿no? Se lo llevaron, lo que se presentó a él y ya no vino más. Se presentó, exactamente. Porque él fue a participar en la resistencia de Málaga, ¿no? Claro, de la República, la resistencia de la República. Él es como no había
de la mili había salido libre, como entonces había excedentes de cupo y eso había salido libre. Había una vecina que teníamos aquí, que su hijo se llamaba Miguel, o sea, Miguel Ruiz, y nosotros, y eso por las letras del abecedario salía, dice, sale la P y la R, dice, pues salen libres, o sea, está, y resulta que los dos salieron libres. Mi madre tenía hasta un escapulario de la Bien de Gracia, mi hermana vivía en eso, y lo tenía guardado, y dice que después que está el escapulario, verás tú cómo sale libre. Y salió libre, y estaba tan contento. Y es claro, como no había estado en la mili, pues no había manejado nunca un arma, no había manejado. Y lo pusieron, cuando se fue a la mili, lo pusieron de camillero en la Cruz Roja, para retirar a los heridos. Y que le daban unos taquitos de jabón verde para retirarlos, para cargar las heridas de los heridos. Y en la Cruz Roja. O sea, que tampoco tuvo una participación no tuvo, de disparar, de estar en el conflicto armado, ni de estar en trincheras. Estuvo en el Chorro, que es donde estaba entonces la resistencia, las trincheras, y ya te digo, estaba en la Cruz Roja. Y luego su padre, supongo que después de todo el tiempo que pasa encarcelado, además de que sería un golpe durísimo para él o de su hijo, ¿cómo consigue salir con la libertad? Porque por la revisión de causa. La revisión de causa, pues le revisaron la causa, y una vez llegó allí unos papeles muy bien arreglados, le dije el jefe de la cárcel, el director, dice, estos papeles bien muy bien arreglados, pero a usted no le pertenece esto porque usted tiene 20 años. Dice, esto es para los que tienen 12 años. Pues otra vez vino otro decreto, y fue mi madre a arreglar aquello, y otra vez eso. Y entonces cuando llegó, pues ya viene esto bien arreglado. Entonces a los pocos días vino. Fue por una conmutación de la pena, entonces, del propio régimen, conmutó pena de... Es que ya estaban las cárceles llenas, y ya no tenemos... Supongo que en aquellos casos también intentarían utilizar la mejor influencia de gente que conociera, ¿no? Sí, algunos utilizaban influencia. Nosotros no buscamos influencia, nosotros no buscamos nada más que mi madre a Málaga y habló con el director de la audiencia, y la audiencia lo recibió muy bien, como ya le digo. Dice, aquí conocemos el que tiene estudio, el que no tiene, porque todos no podemos tener, le dijo el director de la audiencia, no podemos tener estudios porque pero nosotros atendemos a todos. Es decir, la atendió a ella muy bien y le arregló las cosas también, que a los pocos días de mandar la segunda carta que llegó, pues vino. Y una vez que su padre salió de prisión y que quedó libre, volvió aquí, volvió al pueblo. Volvió al pueblo y siguió haciendo su vida normal, trabajando en el campo, como siempre. Pero ya tuvo que dejar la política de... No, ya no había de política nada, ya no había nada. Ni nunca más participó... Nunca más, ¿en qué iba a participar? Ya que yo estaba prohibido. Estaba todo... No, digo, clandestinamente a lo mejor se siguió viendo... Clandestinamente no. Ella le tenía, ya dice, ya con lo que me ha pasado ya tengo bastante. Supongo que el resentimiento y el rencor será muy difícil de borrar después de un caso tan dramático. Rencor, yo les digo, es más fácil perdonar que olvidar. Es más fácil, perdonar se perdona, pero olvidar, eso no se puede olvidar nunca, por muchos años que pase. Y ahora con esto con la democracia, con esto de que había aquí del 7 del 7 de agosto, eso de la memoria histórica, eso se recuerdan tantas cosas y tantas palabras. Supongo que el pueblo, cuando pasó aquello, quedaría muy tocado, El pueblo tocado, muchísimo. Muchas mujeres de luto, ¿no? Muchísimas mujeres de luto, muchísimas viudas, muchísimos hijos huérfanos que no llegaron a conocer a sus padres. Eso es muy duro. Y claro, pero luego cuando entró la democracia, algunos se fueron de pollina, se creía que esos se iban a rebelar, y nadie se rebeló. Claro. Nadie se rebeló contra nadie. Se dieron 4 plantas y eso, pero siempre con susto. Sí. Porque el susto lo habíamos tenido durante 40 años. ¿Y su padre llegó a conocer la democracia? No, se murió antes. Murió con 59 años. Para la familia, económicamente, ¿supuso también una traba grande la guerra? Mucho, porque nosotros nos sacaron
venía, pues era el comedor de auxilio social, y venía, y a nosotros nos pusieron por trimestre, tenemos que pagar trimestre del comedor. Y era menester decirle, de usted le matáis sus padres y ahora nosotros los mantenemos. Y usted se pone bien puesto. Es lo que podíamos haber dicho, pero ni eso podíamos decir, Pero nosotros nos sacaron mucho. ¿Después su padre tuvo algún problema del tipo de que lo señalaran por ser este hombre? Nadie se metió con él, nunca se metió nadie con él, ni nadie. Ni él habló más con nadie, porque siempre había susto y no. También hubo cierto altercado antes de la guerra aquí en el pueblo, ¿no? La iglesia creo que sufrió algunos desperfectos. Sí, eso fue cuando la guerra, venían los revolucionarios de Málaga y querían matar. Dije, pues algo hay que hacer porque estamos en guerra, algo hay que hacer. Bueno, quemamos la iglesia. Y le dieron, ¿no? Hombre, que está quien puede traer en casas particulares, ¿no? Ay, pues un local que me puede servir, ¿no? Pues entonces sacaron los santos a la calle, los quemaron y ya está. Y ya estuvo el alcalde mismo, dice, eso se puede meter ahí en la misma iglesia, se le echó un tabique y ya está. Claro. Pero dijeron que no, los revolucionarios dijeron que no. Pero por aquello, no me vean lo que ha pasado. Los santos nos lo han sacado después a nosotros y a otros, nos lo han sacado, que todos hemos dado para la iglesia. Y por aquello, ¿Y qué papel tuvo la iglesia después de la guerra? O sea, tuvo... La iglesia, la principal. La principal. Era una misa de campaña en la plaza después de haber matado 7 u 8 hombres en la puerta del cementerio y comulgaban los asesinos. Y luego obligaban de alguna manera que la gente incluso tuviera manifestaciones de adhesión al régimen, ¿no? Sí, bueno, eso mucho. En su casa también tuvieron que vivir un hecho muy desagradable con el tema de su hermana, ¿no? Sí. ¿Qué le ocurrió a su hermana? Mi hermana que... A una la pelaron y a otra estuvo presa, pero esa es que vivía en Archidona, fue por Archidona, estuvo presa 1 año también. ¿Tuvo presa por qué? También por lo mismo, por tener un familiar, ¿no? ¿Por qué no? Archidona, no, porque en Archidona, tuve que aquí había muchos analfabetos, pero en Archidona había más analfabetos todavía. Y ella sabía leer correctamente, y eso no es que fuera muy inteligente, la hicieron presidenta de la sociedad de los obreros, la hicieron presidenta, y por aquella nomás estuvo presa, y la salvó luego uno de Mollina, un hermano de Gonzalo. La salvó de matarla también, porque ella tampoco había participado en nada. No había participado en nada más que era presidenta de aquello y ya está. Y a su hermana Joaquina, que también me lo iba a contar, llegaron a raparla. Que la pelaron. ¿Y eso cómo era? Porque hoy día los jóvenes como yo no sabemos cómo hacían aquello. Venían por ella y en el convento, era un convento religioso y la capilla estaba allí cerca, el convento, llamaban a un barbero, que siempre llevaba un barbero que fuera de izquierda, ¿sabes? Que había desde los hombres. Y la esperaban. ¿Y en su caso vinieron aquí a la casa? Aquí en mi casa vinieron, por ella, y la llevaron. ¿Quién vinieron? ¿De Falange, de Guardia? Falange. O sea, gente que era del pueblo también. Sí, gente que era del pueblo. ¿Y se la llevaron luego, la pelaron y le pasó a muchas mujeres de aquí del pueblo? Muchas. Lo menos 90, yo qué sé, lo digo, muchas. Tan solo quedan, de aquellas tan solo quedan 2. De las que pelaron tan solo quedan 2, las otras todas han muerto. Todas han muerto ya, ¿no? ¿Su hermana era mayor? ¿Con qué edad le pilló? Mi hermana con 16 años. Con 16 años, una niña. No tenía culpa de nada, ni entendimiento de nada. Y luego después, ya te digo, un perro muy bonito que tenía, la pelaron. Y eso significaba que luego pasaba mucho tiempo también señalar, ¿no? Sí, eso despreciar aquello era... ¿Llegaron a darle aceite de ricino? No, aquí no, eso no lo hicieron. Aquí en otras partes lo hicieron, porque se ha visto en la televisión, pero aquí eso no lo hicieron. Y se la llevaron por la fuerza, supongo, ¿no? Por la fuerza, que le dieron 20 y le tuvo que ir con ella y ya está. Y la llevaron al barbero y la pelaron y la mandaron para su casa y ya está. Supongo que, como estábamos hablando antes, luego, además de lo que es la guerra y de lo que significó, luego llegó la posguerra, ¿no? Que era una dificultad económica grande. Con una dificultad económica, tú no te puedes imaginar. Teníamos una tiendecilla y venía la gente, como se le decía, no te damos. Entonces se le daba fiado. Y algunos cumplían, pero muchos, la mayoría no cumplían. Así es que nosotros cuando
ha pasado ya un tiempo, hemos cogido la libreta y la hemos roto y ya está. Así que se han comido la gente, de nosotros mucho. Otros que han tenido una tiendecita han salido ricos. Y nosotros nos han dejado en la ruina. Mucha hambre Mucha hambre, mucha hambre. Cuando los años del hambre, ¿qué llegó a escasear? Llegó a escasear el pan, después el aceite, después todo, los cereales, todo llegó a escasear. ¿Y qué llegó la gente a comerse? La gente a comerse, los cardos borriqueros, los cardos y salían a robar espigas y otras veces ya que tenían la espiga, eso se las quitaba y encima le pegaban. Todas esas cosas pasaron. Y luego consiguen un poco mejorar económicamente con el tiempo. Económicamente, porque ya hubo la emigración, se iban a Barcelona, algunas muchachas se iban a servir, porque en las casas de los ricos por lo menos comían ellas y eso. ¿Usted, o sea, alguien de su familia emigró? No.